Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a nuestra actividad que organizamos desde el Comité de Ética del Instituto Gino Germani en el marco de diálogos. Estamos acá con el director del instituto, Martín Sue. Gracias por venir, Martín. Bueno, la idea es que presentar rápidamente cuáles son las tareas y responsabilidades del Comité de Ética que integramos actualmente Ana Ariameo, Ana Clara Camarotti, Hernán Mancelli, Aníbal nos estuvo acompañando también Aníbal, eh, y, y bueno, también lo integran en la parte técnica y de soporte administrativo Cristina Bramuglia, que está desde los inicios del comité, y se sumó este año Laura Figueiredo. Entonces, bueno, rápidamente preparamos un PowerPoint para revisar un poco de qué se ocupa el comité y para hablar un poco en términos más generales de las cuestiones de ética en la investigación social. Y después vamos a abrir la modalidad de actividad como taller. Para eso les habíamos pedido a quienes estaban interesados en compartir experiencias de proyectos en los que participaron o están en curso, situaciones que nos llevan a reflexionar sobre cuestiones éticas, que llenaran un pequeño cuestionario, un formulario de Google Form y lo enviaran, así nosotros podíamos antes ver cuáles eran las inquietudes y las situaciones que los preocupaban o sobre las que querían intercambiar ideas y experiencias. Estuvimos trabajando con lo que recibimos ayer en el comité y hoy vamos a abrir el diálogo después de esta pequeña presentación con el Power a charlar sobre esas situaciones que recibimos. Bueno, voy a intentar compartir. Todo puede fallar, pero voy a compartir, a ver, el Power. Pantalla completa. Ahí estamos. View. Bueno, ustedes cualquier cosa me avisan si hay problemas mientras voy pasando las diapositivas. Como les comentaba, vamos a ver rápidamente cuáles son las responsabilidades y las funciones del Comité de Ética, nuestro Comité de Ética de Gino Germani. El Comité de Ética se creó hace más de una década, en el 2009, por resolución del Consejo Directivo de la Facultad. Está integrado por 5 miembros, que bueno, fue habiendo renovación a lo largo de los años. Su estructura es la de, bueno, uno de los integrantes de presidencia, otros hasta ahora, según la composición del equipo que integra el comité, bueno, un periodo hasta el 2013, luego hasta el 2017, fue cuando entramos Hernán y yo, bueno, luego se incorporó Analía y luego se incorporó a partir de este año Ana Clara y Aníbal Lauría. Bueno, como comité de ética de una facultad y de un instituto de investigación de ciencias sociales, nuestras funciones básicamente es resguardar los principios de la ética en la investigación que están reconocidos a nivel internacional y a nivel local para las actividades científicas que involucran la participación de lo que se llama sujetos humanos, o sea, personas que participan en nuestras actividades de investigación, los trabajos de campo que hacemos, con sus distintas características. Nuestra función específica es evaluar los proyectos, o mejor dicho, revisar los proyectos para los que nos llegan solicitudes de aval del comité, que se van a presentar en distintas, digamos, que se presentan en distintos organismos o agencias, típicamente por nuestra inserción en la facultad y en el instituto. Son proyectos que se presentan a UASIT,
a CONICET, a agencias, a proyectos FONCID y de distintas convocatorias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de, convocatorias del Ministerio de Salud, como Salud Investiga, proyectos vinculados con el desarrollo de tesis de posgrado. Bueno, ese es como el espectro que abarcamos en nuestro comité. También tenemos como función asesorar, ¿sí? Orientar sobre aspectos éticos a lo largo del proceso de investigación, ¿sí? Si bien nosotros no hacemos seguimiento de los proyectos, sí estamos abiertos como órgano de consulta para situaciones que se puedan presentar o cualquier tipo de orientación que se requiera desde el punto de vista ético y que esté dentro de nuestras incumbencias como comité de la facultad, mejor dicho, del instituto de investigaciones, porque la facultad tiene desde hace un tiempito su propio comité de ética también. Trabajamos colaborativamente. En principio, nuestra área de incumbencia son los proyectos vinculados con salud y población, que es un área del instituto, donde participan una gran cantidad de investigadores en formación y formados, pero también evaluamos o revisamos proyectos, o pedidos de aval, mejor dicho, vinculados con otras áreas temáticas. Es importante tener en cuenta que nosotros, en primer lugar, no evaluamos los proyectos en sí como lo hace una comisión de evaluación, por ejemplo, del CID o del CONICET o de la agencia, en el sentido que nosotros no vamos a acreditar proyectos. Lo que nosotros revisamos es cómo está diseñado el proyecto y aspectos metodológicos que puedan tener, digamos, implicancias éticas y que puedan resultar problemáticos. Recordemos que la ética, la ética atraviesa todo el proceso de investigación. Si nosotros como investigadores e investigadoras tenemos que tener, digamos, muy presente, desde cuando diseñamos el proyecto, en sus preguntas de investigación, objetivos, cuando definimos con quiénes vamos a hacer el proyecto, o sea, cuál va a ser cuáles van a ser nuestros casos, y sobre todo cómo vamos a hacer el proyecto, o sea, los aspectos metodológicos. Eso es algo que lo vamos a tener en cuenta desde el diseño hasta todo el proceso de ejecución y desarrollo del proyecto. O sea que la preocupación ética o la reflexión ética es transversal a todo el proceso de investigación. Nosotros, como comité, intervenimos en esa revisión de sus aspectos éticos metodológicos en la instancia previa a la presentación de los proyectos para que sean evaluados y acreditados por las agencias y organismos correspondientes. O sea que nosotros no evaluamos proyectos ya dictaminados o que están presentados y están en proceso de evaluación. Por ejemplo, en UACID o en CONICET. Por otro lado, las observaciones que hacemos cuando amerita que las hagamos son de carácter vinculante, es decir, que las tienen que tener en cuenta los investigadores e investigadoras cuando hacen la presentación. Y solo vamos a dar el aval a los proyectos que cumplan con los estándares éticos, ¿sí? Que corresponden. Bueno, esto es importante ver que esto no es un procedimiento burocrático, sino que una vez que recibimos el pedido de aval, se activa todo un proceso deliberativo interno dentro del comité de ética y que implica muchas rondas de revisión y de ida y vuelta y de diálogo con los investigadores e investigadoras que presentan su solicitud de pedido de aval. Y generalmente son varias idas y vueltas, ¿no? En el mejor de los casos, nosotros podemos, si encontramos algunas observaciones para hacer, porque no siempre es el caso, podemos intervenir antes que presenten el proyecto. O sea, si el proyecto ya está presentado, nosotros no podemos hacer observaciones al proyecto. Sí vamos a hacer observaciones a los consentimientos informados o el consentimiento informado que deriva de ese proyecto, ¿sí? Por eso lo ideal, y entendemos porque nosotros también nos dedicamos a la investigación y sabemos que las convocatorias salen con muy poco tiempo, pero
lo ideal es que presenten con cierto tiempo razonable, porque si encontramos algunas dificultades con el proyecto que a nosotros nos incumben como comité de ética, insisto, nosotros no evaluamos el proyecto como lo hace una comisión evaluadora, sino que nos focalizamos en las cuestiones ético-metodológicas. Bueno, si encontramos algunos problemas, hay tiempo para que lo reformule antes que lo presente. Entonces, por eso es importante que nos den ese tiempo de trabajo previo a que hagan la presentación. Una vez presentado, revisamos, bueno, aplicamos los estándares éticos a ver si lo cumple el proyecto, trabajamos con los consentimientos informados y si todo está bien, damos el aval. Generalmente cuando recibimos las solicitudes con muy poco tiempo respecto de la fecha límite de presentación en los organismos correspondientes, podemos o está la posibilidad de dar un certificado intermedio, ¿sí? Que dice que perdón, los consentimientos o el consentimiento informado está en proceso de evaluación. Entonces es importante que tengan en cuenta esos tiempos. Bueno, un instrumento fundamental que plasma o cristaliza, digamos, toda la cuestión de la protección de las personas que participan en los estudios, en estas investigaciones, y que a su vez es un documento que respalda institucionalmente a los investigadores y a los equipos, es el consentimiento informado, ¿no? Que es el procedimiento documentado en el cual vamos a garantizar que las personas expresan voluntariamente su intención de participar en la investigación, que comprendieron la información que se dio acerca de, bueno, cuáles son los objetivos del estudio en cuestión, qué características tiene el estudio, o sea, para qué se solicita que participe, y características de la participación en cuanto, por ejemplo, si hacemos entrevistas, cuánto va a durar, sobre qué va a versar, dónde se van a hacer, la anticipación de posibles o no beneficios, mejor dicho, en general. Lo que anticipamos es que no va a haber beneficios directos ni tampoco riesgos, pero es algo que tenemos que evaluar en cada situación de investigación en particular. No es una fórmula, sino que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar y que lo plasmamos en el consentimiento. Y muy importante, la garantía de mantener, en términos generales, salvo situaciones particulares, el anonimato y el resguardo de la confidencialidad en el uso de la información que vamos a obtener. Bueno, acá muy gentilmente Cristina elaboró un cuadro que da una idea de, digamos, desde el inicio del comité académico, que fue en el año 2009, hasta la actualidad, que tenemos tenemos dos proyectos en proceso dos pedidos de aval, mejor dicho, en proceso de evaluación en este momento. Bueno, hay una idea de la cantidad de proyectos, del volumen que recibimos, la pertenencia institucional, de los investigadores o equipos, dónde se está presentando, y bueno, si otorgamos o no aval, que en general se otorga, salvo que encontremos algunas situaciones particulares. Y bueno, por ejemplo, si vemos el 2020 o incluso el año actual, parece que tenemos pocos proyectos, pero cada proyecto implica toda una ronda de ida y vuelta, ¿no? Y generalmente hay entre 3 y 4 revisiones, ¿sí? Que solicitamos, hasta que, bueno, los consentimientos quedan en el formato que podemos respaldar, ¿sí? Como comité. Así que no es que son pocos, si bien no es un caudal en números, no parece mucho, como trabajo interno del comité realmente hace girar una rueda de liberación y de intercambio con los investigadores que lleva bastante tiempo con cada caso. Bueno, y para finalizar, nosotros un poco recogiendo la experiencia de estos años y los problemas o las observaciones que típicamente veníamos haciendo en los consentimientos, informados y en algunos casos cuando tenemos el tiempo a los proyectos, elaboramos un documento que llamamos
pautas. Así coloquialmente, acá tienen el link, a ver si funciona. Bien, este es el link al comité de ética dentro de la página de internet del instituto. Ahí van a encontrar el reglamento, nuestras funciones, bueno, la composición actual, este documento pautas, ¿sí? Acá lo tenemos, después si quieren lo miran. Ay, ahora cómo vuelvo para atrás. ¿Cómo cierro esto? Ay, ¿cómo salgo de acá? No tengo la flechita para atrás. No, no es. ¿Alguien sabe cómo salir de acá? A ver, acá estoy. Bueno, entonces van a encontrar ahí y van a encontrar el reglamento y bueno, información respecto al comité. Y ahí van a encontrar sugerencias que hacemos para mejorar el abordaje metodológico, como les dije, por sus implicancias éticas, que básicamente es resguardar los derechos de quienes participan de nuestras investigaciones. Vemos inconsistencia entre la metodología y cómo se redacta o se elabora el consentimiento informado, y algunas omisiones típicas o dificultades típicas que encontramos, bueno, que tiene que ver con la redacción, o sea, cómo informamos sobre objetivos y las dimensiones sin deber, que puede ser incompleto o en un lenguaje que no es claro para las personas que vamos a entrevistar o que van a participar de distinta forma en nuestros trabajos. La cuestión de que la participación es voluntaria y que esto implica la voluntariedad a lo largo de todo el proceso de investigación, o sea que las personas pueden dejar de participar en cualquier momento. Bueno, cuestiones más puntuales y algo muy importante, que es no solo decir que se va a resguardar el anonimato y la confidencialidad, sino cómo, o sea, cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir. También es importante tener en cuenta, que eso es algo que por ahí se sabe menos, es que si, por ejemplo, en nuestros estudios tenemos distintos grupos de personas que vamos a entrevistar. Supónganse que estamos haciendo entrevistas en escuelas, ¿no? Entonces vamos a entrevistar a docentes, directivos, padres, alumnos, distintos miembros de la comunidad educativa. Necesitamos un consentimiento ad hoc para cada grupo de participantes, y no uno genérico. Sobre todo porque, bueno, es muy probable que charlemos sobre distintas cosas, que se hagan las entrevistas en distintos contextos, etc. Entonces, bueno, eso es algo a tener en cuenta. Bueno, para no robar más tiempo, hasta acá llegamos con la presentación y ahora Analía se va a encargar de habilitar la modalidad taller. ¿Sí? ¿Cierro? Gracias. Dejo de participar. Dejo de presentar. Muchas gracias, Betina. Bueno, hola a todos nuevamente. Gracias a todos los que se están sumando a este espacio. En esta parte, con el equipo, pensamos trabajar con algunas de las inquietudes, dudas o comentarios que muy generosamente compartieron en el formulario. Tenemos colegas de distintos institutos de nuestra universidad y también de otras universidades, así gracias por esto. Y vamos a tratar de dedicarle tiempo a las preguntas, al grupo de inquietudes que compartieron, un tiempo más o menos equitativo. La idea es que circule la palabra. Vamos a hacer algo así como hacemos cuando trabajamos en el comité de ética, que es tomar un caso, discutir, compartir experiencias, pensar y problematizar distintos aspectos del proyecto que estamos leyendo y evaluando con esa mirada atenta al cuidado del trabajo con los participantes de nuestras investigaciones. Así que vamos a hacer ese mismo ejercicio. Ahora vamos a proponerles, yo voy a copiar por el chat, vamos a tener tiempo para cada una, así que si en algún momento les cortamos la conversación, no es por falta de interés, sino así pueden circular todas las problemáticas y no dejamos a ninguna afuera. Ese sería el espíritu, así que ayudémonos entre nosotros para poder cuidar el tiempo, así podemos trabajar con todas las cuestiones, los temas. Voy a compartirlos por chat y entre Hernán y yo los vamos a leer y vamos a trabajar problema por problema. Así que yo
Te los paso al chat. Téngame paciencia que tengo 10 ventanas abiertas. Esta es la primera, consulta. Quien lo haya hecho, si me está faltando algo, quiere agregar algo, estaría bueno eso también. Lo leemos y quien lo haya hecho, si quiere compartir o contextualizar algo más, bienvenido sea y después largamos la conversación sobre el caso. Te paso esta, Hernán. Dale, si querés la leo. Lo que dice la consulta es en relación a algunas experiencias de investigación de las que hemos participado, hemos pensado las siguientes preguntas. 1. Hacia el final de la entrevista debe reiterarse a la persona entrevistada la pregunta por la utilización de seudónimos en transcripciones y publicaciones. 2. Los criterios de anonimato y confidencialidad deben tener un tratamiento distinto cuando se entrevista a informantes clave. 3. ¿Qué debe hacerse cuando algunos entrevistados quieren ser anonimizados y otros no? 4. En antropología se estila cambiar los nombres de barrios e instituciones donde se realizó el trabajo de campo. ¿Existen criterios en relación a si deben anonimizarse o no? Son unos cuantos, ¿eh? Varios desafíos. Bueno, circula la palabra. ¿Quién quiere tomar alguna de estas cuestiones? Y así vamos compartiendo y pensando en voz alta. Yo Si solo quieren, tengo... Analía, ahí aclaro tal vez el contexto de una de las preguntas, me parece que es la segunda, en relación a los informantes clave, a los criterios de anonimato y confidencialidad en el tratamiento de los datos para los informantes clave, eh, a partir de un trabajo, una investigación que estábamos haciendo con Ana Clara, con precisamente informantes clave en relación a la temática de los consumos de drogas, las políticas de drogas, y nos surgió la inquietud de si debíamos tener el mismo tratamiento, porque eran, bueno, personas muy fácilmente identificables si uno brindaba cualquier dato, por ejemplo, de persona que había sido un titular de la Cedronar o alguna referencia al cargo que había tenido, digo, no mencionarlo por el nombre, de todos modos lo hacía fácilmente identificable y en términos analíticos perdía tal vez riqueza anonimizarlo. Así que esa pregunta iba un poco por ese lado. Las otras me parece que son más sencillas. Gracias, Martín. Ana, me parece que estaban ahí antes. Ana, ¿puede ser Anaí que vos empezaste a hablar? Sí, sí, no, solo quería comentar que también a mí me ha pasado como que me sentí muy identificada con la pregunta respecto a informantes clave, que daba la sensación, si bien utilicé consentimiento informado, que la anonimización era ficticia al momento de hacer el análisis porque era muy identificable. Entonces, por un lado, una se sentía este, que estaba cumpliendo, ¿no?, esos criterios éticos, y por el otro lado, al momento de escribir era, bueno, súper identificable quién es esta persona, y si se omiten datos, no, esa entrevista o ese testimonio pierde interés o pierde validez para la investigación. Entonces sí, la verdad que me parece muy pertinente. Gracias, Anaí. Ana, te paso la palabra. Ahí va. ¿Me oyen? Me pareció... ¿Se oye? Sí, perfecto. Perdón. En el sentido de lo que decían ahí recién, a mí me ocurrió muchas veces, bueno, a entrevistar jefes de servicio y después la información era fácilmente detectable porque eran todos los jefes de capital y ellos se conocen. Entonces, una de las salidas era informarles, si son personas de conocimiento público, informarles que los datos iban a ser publicados y si ellos querían aparecer con nombre o no. Esto para mí es importante porque muchos personajes públicos, salvo que tengan, y eso no los publicaríamos, ¿no?, alguna apreciación personal que los pueda eh, incluso ética y moralmente comprometer, no la publicábamos. Pero sí, si decimos que hemos
eh, entrevistado a todos los responsables es muy difícil que no aparezcan con nombres y apellidos. Yo creo que ahí es muy importante darle la palabra y la autonomía a nuestro, sobre todo cuando tienen responsabilidad. Y ahí iría la segunda, los criterios de anonimato y confidencialidad cuando la situación de las personas que entrevistamos están en vulneración social o distancia social muy grande con respecto a nosotros, y esto yo lo reanudaría, como dijo Bettina, que es un proceso, el consentimiento informado en cada paso, porque realmente hay muchos problemas de comprensión de qué estamos haciendo, para qué. En cambio, yo a las autoridades simplemente con honestamente acercarles nuestros objetivos, el de nuestro trabajo, y decirles que esto va a ser publicado y que si efectivamente hacen alguna mención que los pueda afectar su buen nombre y honor, que eso lo entienden muy bien, no lo vamos a utilizar, pero creo que muchos de ellos quieren ser. Yo cuidaría mucho más el anonimato en personas que por ahí quieren denunciar situaciones en sus propios contextos y que sienten que lo tienen que hacer, y ahí nosotros tendríamos que utilizar una medida más de protección y de cuidado a ese tipo de afirmaciones. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesante y muy, sí, coincido plenamente. Circulo la palabra, me callo. ¿Quién más quiere compartir? No, quería hacer un comentario nomás, que es importante pensar esto, que pues, están los conceptos éticos o los términos éticos, pero estos se aplican en situación, ¿no? Entonces es importante eso, que tenemos estos principios éticos, que la confidencialidad es el punto de partida, confidencialidad y anonimato es el punto de partida, pero también en cada una de las investigaciones suceden cosas, pasan cosas, y, digamos, la evaluación ética pasa justamente por eso. Digamos, hay criterios concretos, hay cosas que están bien y otras que están mal, existe eso, digamos, pero en cada uno de las investigaciones pasan situaciones concretas. El caso de los nombres de los informantes clave, es un caso bastante clásico, sobre todo con determinado tipo de investigación, ¿no? Me parece que es interesante esto que decía recién Ana, la cuestión de decir, bueno, depende también la situación y quién es el que está informando, porque algunos dicen, no, yo quiero que aparezca, ¿no? A veces es cuando se hacen investigaciones que tienen que ver con evaluación y que yo, la gente quiere figurar, ¿no? Una cosa es que quiera figurar y otra cosa es que quiera, digamos, que sí o que no le importa, ¿no? Si no le importa, entonces no. Digamos, el punto de partida siempre es la confidencialidad del anonimato. Pero hay gente que dice, no, porque yo trabajo acá, entonces tiene que estar mi nombre. Otras formas, hay como trucos, yo no sé si trucos, pero tricks of the trade, trucos de la cuestión, es decir, bueno, uno puede poner un listado de los entrevistados sin relacionar el nombre con el verbatim, ¿sí? Con lo que está diciendo. Muchas veces eso funciona, entrevistamos a toda esta gente, no estamos identificando qué dijo textualmente cada persona, ¿no? Entonces a veces eso funciona, bueno, fue entrevistado, pero no identifico a cada uno en particular. Nada, eso, bueno, con la pregunta 1 no hace falta volver a repetir sobre la utilización de seudónimos en transcripciones y publicaciones, a menos que haga falta, ¿no? Lo que decía Bettina antes, la cuestión ética, si no se entendió o no quedó claro o se ve que hay una percepción de que quedó medio confuso, se repite las veces necesarias, digamos. Lo que nosotros hacemos es evaluamos cada uno de los proyectos en su particularidad, ¿sí? Están los principios éticos y los evaluamos en su particularidad. Pero también el investigador tiene, digamos, una responsabilidad de que dejar en claro esas cuestiones se atraviesan todo el proyecto. Nosotros evaluamos la primera parte, entonces después los investigadores o nosotros seguimos con eso, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacerse cuando algunos entrevistados quieren ser anonimizados y otros no? Ver esta cuestión, esto que decíamos, algunos pueden aparecer y los que obviamente uno no va, pero los que quieren que el nombre figure, puede figurar como un listado de personas que fueron entrevistadas. A veces, digamos, repito, la norma es la confidencialidad y anonimato, a menos que haya posiciones a contrario de eso, ¿sí?
Entonces, en esos casos particulares sí puede llegarse a poner el nombre. El tema de los barrios y de las instituciones es lo mismo, ¿sí? El tema de los barrios, bueno, está Ana y hay algunos antropólogos también, que tienen, digamos, esta cuestión es más, digamos, es más asidua. Digamos, los sociólogos o demógrafos tenemos esta cosa de que estudiamos en diferentes lados, que no importa mucho el escenario para para la antropología, para la etnografía en particular es fundamental el escenario. Ahí lo que se suele hacer es anonimizarlo, ¿sí? También, o construir un nombre de fantasía, ¿no? Hay un montón. La etnografía clásica tiene bastantes nombres construidos. Después puede ser que, digamos, haya algún detective que dice, todo lo que dice es este lugar, digamos, pero en principio, el investigador, la investigadora tiene la responsabilidad de mantener lo mejor posible la confidencialidad sobre el lugar donde está haciendo la etnografía. Nada, esos comentarios nomás. ¿Alguien más en relación a estos puntos? Betina ahí tiene la mano levantada, pero está Ahí va, muteada. porque estaba mirando el chat, perdón, Betina. Te paso la palabra, estás muteada, ¿eh? No te estamos escuchando. Acá estoy, acá estoy. No, por error me muteé. Bueno, no, lo que quería es una breve acotación, que retomando lo que decía Ana, sobre estos personajes públicos y sobre todo cuando son personajes que ocupan lugares de poder y donde su palabra es algo que cuidan. Si van a aparecer con su nombre, es muy probable que nos pidan la transcripción de la entrevista. O sea, tengamos en cuenta que van a querer ejercer mayor control sobre todo el proceso de investigación y eventualmente los informes, publicaciones y demás. Así que bueno, eso también, desde nuestro punto de vista como investigadores, tengamos en cuenta de las particularidades de entrevistar a determinados personajes. Y hay gente, bueno, a mí me ha pasado que quiere figurar con su nombre por propaganda, por lo que fuera, y eso me pasó en el marco de mi tesis de doctorado, o sea, por la propia lógica de la investigación y, digamos, el proceso de revisión ética que había recibido el proyecto, yo tenía que anonimizar a todos, y sobre todo porque era un jefe de servicio, retomando también lo de Ana, de un servicio de salud muy particular, ¿no? Donde no solo iba a aparecer él, sino todos los involucrados que yo había entrevistado, observado, etc. Entonces, bueno, es delicada la situación cuando no anonimizamos, y retomando esto que decía Hernán también y que daba a entender Ana, que hay que verlo ad hoc en cada contexto particular y los pros y los contras, ¿no? Para las personas y para nosotros, para nuestras investigaciones, ¿no? Y retomando esto que decía Betina, el tema del ad hoc, lo situacional y esto de ver la trama, ¿no? Porque a veces uno, al no anonimizar una persona, estás develando toda una trama más compleja, insisto. O sea, entonces hay que tomar decisiones a veces difíciles, aunque quiera alguien no ser anonimizado, tomar estos trucos, que me gustó el truco de Hernández, ponerlo al final en una lista y no develarlo en el entramado del texto, porque en realidad estás develando la identidad de otras personas al develar la identidad de una. Esto me parece que es bien interesante y por eso es tan complejo, ¿no? Paso a paso, caso a caso y de acuerdo a la situación y las relaciones de poder, y tener mucho, lo que dijo Ana me parecía muy importante, tener muchísimos más cuidados con aquellos que están en condiciones o de vulneración o en la jerarquía de relaciones de poder, que tengan situaciones más difíciles, complejas. Cuando trabajamos con menores, cuando trabajamos con distintas poblaciones y grupos, hay que ser todavía mucho más cuidadoso, porque a veces la gente sí, yo me acuerdo trabajando con adolescentes, sí querían aparecer, y yo tenía que ayudarlos a entender que no, y por qué, y explicar cuál era el impacto, qué significaba, y también le daba a ellos los transcriptos de las entrevistas que hacíamos, ¿no?
El tema es cuánto uno circula eso que hace con las personas con las que trabaja para construir este consentimiento y, como decía Ana, no hay que dar no hay que pensar que porque uno lee una forma se está entendiendo lo que se está diciendo. Hay que construir un diálogo y una comunicación. Paso la palabra a Pablo. Estaba Ana que pidió la palabra antes, ¿eh? No sé si... ¿La volviste a pedir, Ana, o era de antes? Me parece que era de antes. Ah, ok. Ah, listo. No, quería hacer como una consulta, o sea, me siento identificado con las cuatro, digamos, los 4 puntos que se plantearon, pero algo que dijo Martín también me resonó en la cuestión si hay, o qué relación hay entre la cuestión de anonimato, no anonimato, y la cuestión de la validez, no solo del relato, digamos, sino en lo que se analiza. Estoy pensando también, no es mi caso particular, digamos, ¿no? Por lo menos en las últimas investigaciones que estoy haciendo, pero sucede también con cuestiones de historia reciente esto, donde uno va reconstruyendo eventos. Y ahí, ¿quién habla? O para identificar desde dónde está ubicado, a veces eh, o se cae de maduro quién es, o no es lo mismo decir quién es que quién no es para cuestiones de eso, de validez, digamos, o de fiabilidad, digamos, en la investigación. Entonces, eso es como lo que me surgió ahora. ¿Qué tipo de relación hay con eso? Para no caer, digamos, ¿no? En el podría, habría, ¿no? Y ese tipo de cosas. No porque se vaya a caer en eso, digo, pero digo, para concretizar, digamos, y asociar de determinados eventos cuando se están reconstruyendo situaciones, sobre todo lo pensaba. Yo diría Sí, que habría que claro. verlo en contexto. Ah, perdón, te paso la palabra. Mi idea es que habría que verlo en contexto. Esto no, así dicho, todavía habría que ver cuál es la trama y si realmente se pone en discusión la validez. Martín está pensando en algo concreto, entonces está bueno trabajar el caso antes que una regla general. Paso la palabra a Betina. No, yo no tenía claro a qué referías con validez, porque a mí lo que se me ocurre por ahí es que, por ahí lo que estás pensando es que una persona que parezca con su nombre y apellido o no, de manera anonimizada, va a dar distintos relatos o va a ocultar algunas cuestiones intencionalmente, ¿no? O sea, que va a cambiar el dato. No sé si a eso te referís con validez, ¿no? No, a ver, como a reconstruir desde dónde se habla. Pasa que vos, Por salvo que ese sean, lado, creo lo yo, pensaba. ¿no? Que personajes muy Sí, únicos, vos podés reconstruir su relato posicionado, o sea, desde qué lugar está hablando por sus características políticas, en qué tipo de movimiento social o agrupación política o eh, localización en tiempo y espacio, digamos. Pues hay formas de reconstruir situar ese relato sin decir quién es, salvo que sean personajes muy únicos. Entonces ahí estás en la encrucijada de que estás acorralado, que no hay forma de anonimizar si realmente querés sacar, a querés ese tipo de como... casos me refería, digamos, ¿no? Sobre todo digo en historia reciente que uno va a consultar como a referentes, digamos, Y ahí ¿no? Y que parece son fácilmente es identificables. algo a negociar con la persona, me parece. Ok. Y a Claro. generar vínculos de confianza y bueno, y compatibilizar agendas, porque vos podés tener tu agenda de investigación que puede coincidir parcialmente o no con la agenda de tu interlocutor o interlocutora. Cuanto mayor coincidencia, bueno, más facilitado va a ser ese relato, aunque no esté anonimizado. Y siempre va a evaluar la persona si lo compromete o no y qué imagen de sí mismo está dando. Los personajes públicos, o sea, ahí, ¿no? También por dónde va a circular, ¿no? El texto que vos produzcas. Eso también es distinto a una entrevista periodística, de una entrevista de investigación y por dónde circulan nuestros informes, nuestras ponencias, nuestras publicaciones, ¿no? Aunque ahora con internet el tema de circula, si está digitalizado, circula por todos lados, ¿no? Tampoco tenemos mucho control nosotros en esa garantía que damos en qué circuitos va
va a circular. Es complejo, complejo. Creo que por eso, volviendo al principio, la norma para protegernos todos y sobre todo las personas es el anonimato y evaluar cada situación particular, ¿no? Cuando la persona aparece con su nombre y apellido, bueno, las implicancias. Sí, para la persona y la trama, ¿no? De gente. Tal cual. Porque están Institución. los que participan y los participantes secundarios, terciarios, o sea, todo lo que involucra lo que cuenta. No solo sobre sí mismo, ¿no? Le paso la palabra a Gabriel y ya prontito tenemos que pasar a la segunda, a la segunda pregunta. Gabriel. Sí, yo teniendo en cuenta lo que venían planteando también, o sea, me estaba acordando en una investigación que realicé hace tiempo con personas trans en San Luis. Me pasaba que habían algunas personas que, aunque les cambiara el nombre, eran fácilmente identificables si uno tenía algo de idea por alguna característica. Tiro, o sea, para no mandar al frente, pues había una que era como muy evidente, pero por ejemplo, si alguna me hubiera dicho que se había casado en el momento en el que entrevisté, esa persona que se casó, por más de que le cambie el nombre, se hacía mención a esa situación, quedaba como muy evidente quién era, y el problema era que no podía omitir esa situación del análisis, porque venía como muy al caso analizar esa cuestión específica, digamos. Entonces, eso, es como que quedaba muy, muy en evidencia. Gracias, Gabriel. Creo que ahora pidió la palabra Ana. ¿Sí? La pediste vos y cuando termine Ana, continuamos con la siguiente cuestión. Inquieto. No, justamente iba un poco a lo que había señalado Pablo y ahora justo Gabriel. Hay muchas evidencias. En el caso de los sociólogos, la más conocida y la más viejita ha sido La Sociedad de las Esquinas de William Foot White, que lo publicó con seudónimos y se reconocían quiénes eran, y después tuvo que enfrentar juicios porque se los reconocía. Así que esto fue en el año 38. Y los más recientes, estoy pensando en Hernán, mi compañero José Garriga tuvo que enfrentar bastantes cuestiones en función de que, como señalan las páginas web, nos exponen mucho. Pero en resumidas cuentas, creo que una de las cuestiones más importantes es la confiabilidad que se tenga sobre nosotros como investigadoras e investigadores. Y eso me parece que es algo que tenemos que seguirlo preservando en función de establecer distintos documentos que tenemos, ¿no? Tenemos los documentos académicos, los documentos de divulgación, los documentos de devolución, es decir, que por cada investigación tenemos un número enorme. Mi experiencia, que los más grandes, los funcionarios de alto rango no los leen. Mi experiencia, la de ustedes por ahí sí, pero ahí veas, hay un asesor o alguien que les comenta. Es decir, que esa parte hay como que tenemos que tenernos cierta tranquilidad porque nuestro nombre nos avala, pero como dice recién Pablo, está el tema del contexto. Mi experiencia, utilizando incluso la etnometodología, que el contexto es breve, muy breve, es decir, que ya al día siguiente pasaron cosas y al día siguiente pasaron otras, es decir, que tomarlo procesualmente como no fue el primer contexto, pero no creer que se agota, porque el siguiente contexto va a tener como contenido el anterior si hubo un incidente, si hubo algo. Es decir, que los contextos los vamos reelaborando y buscando. Estoy pensando en un trabajo maravilloso que hizo mi colega Raúl Carnesi hace unos años con población originaria de acá de Patagonia, y que tuvo problemas, y eso que hizo reuniones pre y post, es decir, que siempre está la sospecha de para qué y el destino. Y lo importante acá es
que nosotros también tenemos que ser continuamente sometidos, no en el primer momento cuando pasamos por el comité de ética, sino a lo largo de toda la investigación, que el comité de ética, lo que, como dice Hernán, el contexto, no se evalúa en un contexto. Ahora, después que pasó, eso es responsabilidad de los directores y de los integrantes del equipo. No sé ustedes qué dirán. Perdón, bueno, sí, si querés, Bettina, cerrá y esta parte, perdón, yo sé que esto abre, ¿no? El objetivo de esta reunión no es cerrar, Muy, sino abrir. Si querés cerrar, sí. Bettina, este punto y No, pasamos al siguiente muy invitado o la brevecito, cuestión. que por ahí es algo que me olvidé decir en la presentación, para que lo hice rápido, que anonimizar no es solo cambiar el nombre y poner un seudónimo, sino justamente toda esta información contextual. Hay datos que omitimos, hay partes de relatos que no incorporamos para proteger a las personas. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué implica la anonimización? ¿No? Que no es solo ponerle un numerito de entrevista o un nombre ficticio, sino desidentificar de muchas formas a la persona, ¿no? Que es su inserción institucional, datos más contextuales, barriales. Uno ve incluso en trabajos publicados que hay errores en esa desidentificación. Por ejemplo, alguien que dice, que pone un nombre ficticio, pero dice trabaja en el hospital, no sé, Fernández o lo que fuera, ¿no? En el servicio de no sé qué. Bueno, muy fácil reconstruir, o no sé si tan fácil, pero digo, eso da pistas para poder reconstruir quién está hablando, más allá de que le cambiemos el nombre. Así que eso, ¿no? Tener en cuenta que también es un proceso, la anonimización que implica muchas cosas. Muchas gracias, Bettina. Bueno, ahora pasamos a la segunda cuestión que compartieron. El dilema en cuestión lo acabo de copiar en el chat por si resulta más sencillo, pero lo leemos para los que están con celular. El dilema en cuestión tiene que ver con realizar entrevistas a estudiantes menores de edad sobre violencia de género. ¿Cómo actuar en caso de que surja una situación de abuso sexual entre una persona menor y otra persona mayor? ¿Cómo manejar la cuestión de la confidencialidad de la situación de entrevistas y la posible revictimización? ¿Cuál es el resguardo de la persona que investiga? ¿Qué les parece si quieren compartir experiencias de trabajo en esta clave? Me parece que es fundamental esta pregunta. El trabajo con menores es un desafío en sí mismo y cuestiones sobre este tema, ¿no? En el comité ayer hablábamos un montón. Si alguien quiere pedir la palabra, pídala por chat, que estamos con Hernán atentos al chat también. Pero ayer hablábamos mucho de esto y la dificultad y la necesidad de si uno encarara este tipo de investigaciones, por ejemplo, desde el vamos a anticipar justamente este tipo de problemas y estar preparados a cómo actuar y qué hacer, ¿no? Nada de esto nos tiene que sorprender en el campo, porque es realmente serio y depende también del tipo de investigación que se haga. Hablamos de distintas experiencias. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en escuelas y sabemos que estamos obligados a denunciar ante una situación de abuso que encontremos de un menor. Nuestra obligación ética es denunciar, no tenemos otra salida. Cosa que digo que estamos de acuerdo con ese espíritu. El tema es cómo lo hacemos y de qué forma, y cómo cuidamos el vínculo con la persona con la que trabajamos. Yo me acuerdo que cuando ahora trabajo más con adultos, cuando trabajaba más con jóvenes, yo les decía que lo que íbamos a hablar iba a quedar entre nosotros, en la confidencialidad, el anonimato, pero si yo me enteraba de algo que me parecía que era una situación de peligro o una situación que necesitaba otro tipo de apoyo, yo no le podía prometer la confidencialidad absoluta ante cualquier situación. Que si me enteraba de alguna situación que lo ponía en riesgo, que yo esto lo iba a comentar, que no iba a quedar entre los dos. Porque a veces cuando uno genera muy buen rapport con cualquiera y con los adolescentes más, a veces parece que sos un amigo
y confía en muchas cosas y me ha sucedido que han confiado situaciones de abuso. Y en ese caso depende del contexto, del equipo, hablábamos, podría ser muy bueno contar con un equipo interdisciplinario y ya tener activado y pensado cómo actuar ante esta situación. Para mí un punto de referencia en mi caso en investigación era la escuela y el equipo de orientación escolar que tienen inclusive dispositivos y protocolos de cómo reaccionar ante situaciones de abuso en donde ellos pueden disparar tanto desde cuestiones legales, de tutorías psicológicas, acompañamiento, porque uno tampoco tiene que salir corriendo a denunciar a una comisaría porque sabe que esa persona, ese sujeto se entrama en vínculos, en relaciones, en instituciones y que uno de manera individual tiene que ser muy cuidadoso y no hacer nada de manera individual, justamente poder vincularse con actores en el territorio y ya tener establecido ese vínculo y cuáles son los mecanismos para disparar ante estas situaciones de las cuales no podemos hacernos los distraídos, ¿no? Y hablaba, bueno, Hernán también comentaba, si querés comentarlo vos, hay un par de comentarios de gente. ¿Quién es? Adriel. ¿Querés sumar a Adriel un comentario? Creo que estaba Gabriel con la mano levantada antes. Ah, Pero pásenme por el chat porque discúlpenme, pero esta pantalla, la visualización es móvil. Entonces le paso a Gabriel la palabra y después a Adriel. No, había quedado la mano levantada de recién. Perdón. ¿Qué es comunicarse? No, no hay problema, gracias. no, Entonces, solo Adriel, si alguien más un quiere, breve pásenme por el comentario. chat así no hago lío. Bueno, yo soy psicólogo de profesión y nosotros como psicólogos y psicólogas estamos obligados a denunciar, como decía, porque si no te vuelve automáticamente cómplice. Y hay un caso, digamos, lo traigo porque me parece bastante como pertinente, de una psicóloga que fue directamente a denunciar una situación de abuso y ahora está demandada por la persona que abusaba, digamos, de su hijo, porque hay unas instancias previas que vos tenés que contar institucionalmente. Nosotros tenemos un comité de ética en el colegio y además tenés que contar con un montón de instancias gubernamentales antes de poder llevar y radicar la denuncia, pero es importante hacerla sabiendo que no te tenés que manejar en un plano de la individualidad, porque si no estarías rompiendo también el secreto profesional, que es otra falta de ética. Entonces hay que tener como esos cuidados, quizás no aplicado a investigación, pero sí un consultorio o ámbito educativo. Es interesante entender que hay un montón de instancias previas a las que tenés que acceder y que es tu deber como profesional poder hacerlo, ¿no? Está muy bueno el ejemplo porque hay paralelismos, hay especificidades no con investigación, pero hay muchos paralelismos y nos viene muy bien. Pablo, te paso la palabra. Sí, esta consulta la traje precisamente yo, que vengo, generalmente trabajo con menores, eso es un desafío, digamos, para estas cuestiones éticas, pero ahora tengo una becaria que está desarrollando este tema y que va a realizar entrevistas con menores sobre este tema. Entonces ahí, a ver, las escuelas ahora tienen un protocolo específico, sobre todo las escuelas de Capital Federal, digamos, ¿no? Entonces, hay todo un procedimiento de activación Ujú. específico, entonces hay una guía en ese sentido, o sea, por suerte. Lo que yo me preguntaba es, bueno, esta cuestión de, a ver, de cómo primero, a ver, uno lo aclara en la entrevista, digamos, y la entrevista empieza con Te silenciaste. ¿Puede ser? Pablo, yo no te estoy escuchando. Ujú. Algo pasó. Justo. Ay, qué pena. Sí, pero no ahí se se me lo ve escucha, muteado, no sé. Ahí se Ahí te sí. escucha. Ya no te ahí se vemos, me vemos tu mente, pero te está escuchamos. bien. Ahí se escucha, sí. Es mi cámara, así que la saco porque esta es la otra y se ve solo abajo. Eh, Dale, no hay problema. bueno, no, lo que decía, bueno, estaban estos protocolos y digo, eh, ahí hablando con ella y hablando en el equipo, digamos, estábamos, en el equipo hay varios docentes, entonces conocen, digamos, mucho más, docentes de media, entonces conocen cómo moverse, digamos, pero yo acá lo que se me traía nuevo, porque yo venía trabajando también este tema, pero lo venía trabajando, digamos, con testimonios públicos, entonces era como diferente. Entonces acá digo, bueno,
uno avisa, digamos, y pone la condición, justamente como decías vos, Analía, diciendo, bueno, si acá hay una situación en donde está en peligro, digamos, donde estás en peligro, digamos, entrevistás, bueno, voy a dar conocimiento, digamos, de la situación. Entonces, es la condición de entrevista y condiciona también la entrevista, las dos cosas. Entonces, yo digo, el investigador también no es un docente en la escuela. Tiene un rol particular, no es ni estudiante ni docente, o sea, no le rige, digamos, el estatuto docente, si uno quisiera, con todo lo que implica de resguardos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digo, es un rol más difuso, entonces digo, ahí, ¿cuál es el resguardo? Claro, teniendo en cuenta también eso, bueno, contaban diferentes situaciones, digamos, algunas más conocidas, otras menos conocidas, digamos, de denuncia. O sea, lo que traía Adriel, bueno, es un caso específico, digamos, de una institución X y podría pasar en cualquier institución. Entonces, por un lado me preguntaba eso, digamos, nosotros como investigadores, ¿no? ¿Qué resguardo? No sé si hay algo específico, digo a nivel nacional incluso, o a nivel jurisdiccional, digamos, sobre este qué hacer, como los psicólogos que tienen el secreto profesional, digamos, los abogados que tienen. Entonces, y digamos, lo que más me preocupaba es la cuestión de si surge alguna de estas situaciones, digamos, en las cuales hay que dar aviso, pero que no, o sea, que no se produzca en una situación de revictimización y también, como es, cómo ahí se vulnera o cómo queda el consentimiento de la persona que lo cuenta, si quiere o no transmitirlo a la institución y nosotros, que generalmente estamos de paso, después queda la situación, queda la persona que lo vivió, digamos, con las autoridades, y uno a veces en esas instituciones no pertenece, está de paso. Entonces, ¿cómo laburar eso para que no se recaiga, digamos, en una revictimización y, digamos, cómo trabajarlo? Desde ya colectivamente, no uno haciéndose cargo. De hecho, uno tampoco es la persona más indicada para trabajar estos temas, digamos. Hay especialistas profesionales. Pero digo, en el equipo, digamos, se nos generó toda una disyuntiva, digamos, acá y no teníamos una respuesta específica para este tipo de situaciones. Entonces, nada, apareció justo este taller y dije, qué ideal porque lo habíamos discutido hace 10 días. Eso. Gracias, Pablo. Le paso la palabra a Betina. ¿Pediste la palabra, Betina? Sí, no, lo que quería acotar es que creo que dentro de la situación tan compleja y difícil que es, se puede resolver mejor, tenés más canales institucionalizados o protocolizados para resolver y abordar, ¿sí?, interdisciplinariamente cuando estás en un ámbito institucional, como puede ser una escuela o en un hospital, ¿no? Pero también te puede pasar que en una entrevista te enteres de una situación, estamos hablando de menores siempre, ¿no? De una situación de distinto tipo de abuso o violencia, y por ejemplo estás haciendo un estudio de familias y lo estás entrevistando en la casa. Entonces, entiendo que siempre cuando se trata de menores y están en situaciones de peligro, como investigadores tenemos la responsabilidad ética de hacer la denuncia. Tenemos que conocer o informarnos de cuál sería el camino para hacer esa denuncia y cómo, dónde, ¿no? En principio, la institución que avala nuestra investigación, comité de ética, códigos profesionales, asociaciones profesionales, no sé, hay que buscar la vuelta, pero te puede pasar, creo que es más difícil de abordarlo o de manejarlo, o saber cómo manejarte cuando estás fuera de un ámbito institucional. Me pido la palabra. Me parece muy interesante lo que plantea a Pablo y el equipo, y claro que es muy complejo, pero yo creo que lo que dice, lo que hemos recuperado, ¿no? El carácter más colectivo y entramado, en donde por supuesto se tiene en cuenta la voz de este menor. Acá lo bueno de este ejemplo es que acá nadie va a decir cuál es la respuesta correcta, sino pensamos juntos cuál es la alternativa más cuidada y que sea más respetuosa, y que intentamos ser más respetuosa y atenta a los derechos de la persona con la que estamos trabajando, ¿no?
En situaciones de violencia yo creo que hay que ver cada caso, pero me parece que sí hay que hablar con la persona y sí hay, aparte yo pensaba, ¿no? Vos, si uno está trabajando en una escuela, uno está de paso, pero hay mecanismos institucionales. Uno no es un docente, pero es un actor que participa de ese entramado y que tus acciones también tienen efectos. Es algo que distribuyas una encuesta y aún así, ¿no? Uno podría hacer toda una discusión de qué quiere decir participar como investigador en una comunidad que no sos parte, pero al mismo tiempo comparten vida con vos. Entonces ya sos parte, no sé, hay toda una discusión, eso, sobre todo los que hacemos más trabajo etnográfico y hay una responsabilidad hacia la persona y también hacia la institución y hacia nuestra profesión. Y por eso lo complejo de todo este caso que ustedes plantean, porque no veo respuestas blancas y negras, ¿no? O no hay dicotomías buenas o malas, más que nada. Pero me parece que sería en ese caso, supongo que cuando ustedes ingresan a la escuela, uno también construye vínculos de reciprocidad, confianza, con directivos, con equipos. Hay que tener esos aliados, gente que es responsable. Necesitas andamiarte y que sea una solución, que tenga en cuenta al menor. Por supuesto, yo nunca haría nada a espaldas de esa persona, de ese joven. Sería muy franca en relación a cuál es la lectura y a mis limitaciones. Vos también lo marcaste, nosotros no somos especialistas en estos temas y podemos, como decía Adriel, generar más problemas que soluciones y tenemos que ser muy conscientes de las limitaciones y muy humildes, pero al mismo tiempo muy responsables de lo que no hacemos. O sea, es preferible intentar hacer, comunicarse con esto. En el campo, cuando trabajas con menores, imagínate la complejidad, o yo me imagino la complejidad de trabajar con chicos cuando no estás atravesado por mediaciones institucionales, que ahí ya esto se potencia y se complejiza aún más, pero en el caso de las escuelas yo tomaría esto, entramar vínculos con equipos dentro de la escuela que a veces pueden ser psicólogos de la escuela, a veces pueden ser asistentes pedagógicos, como para estar sensible al entramado que hay que construir en una institución para cuando estas cosas pasen poder compartir la solución con otros. Solución, estrategias o acciones, que no quede parte del equipo de investigación y que tiene que ser algo colaborativo, construido esos criterios situados de cómo en ese caso, en esa situación, con esa joven o ese joven, actuar y no mandarse con las mejores intenciones uno solo y hacer denuncias por fuera de la escuela. O sea que es un trabajo, para mí es como, viste, es un entretejido muy artesanal que supone trabajar mucho también con las escuelas y los referentes adultos, asumiendo un rol distinto, eso estoy totalmente de acuerdo. No somos docentes, pero somos adultos relacionándonos con jóvenes y que tienen sus derechos y en ese sentido tenemos responsabilidad de investigadores, de adultos, de integrantes, aunque sea transitorios, de ese entramado vital que es una escuela, ¿no? Así que bueno, pero me parece bien interesante y complejo. Gracias, Pablo, por compartirlo. No sé si alguien más quiere decir algo en relación a esto. Sí, no, un Hernán. comentario, bueno, ahí es como que se fueron tirando diferentes cosas, esta cuestión de avisarlo en la entrevista, digamos, antes, la cuestión del respaldo institucional, que está bueno, también tener esta cuestión de un respaldo, ¿no? Es como decir uno poder decir, tengo el contacto con alguien para hablar de este caso y pasarlo, ¿no? Muchas veces, no solamente en cuestiones de violencia de género o abuso, sino también a veces pasa que hay determinados temas que a uno le parecen muy simples, pero durante la entrevista, como se llama, pueden surgir situaciones. Entonces uno tiene que tener algún profesional, digamos, algunos ya son psicólogos, pero digamos la mayoría, muchos de nosotros no, y algunos no están preparados tampoco para eso. Entonces el respaldo también figura una cuestión importante de todo esto, bueno, tenerlo pensado de antemano, ¿no? Desayunarse con una situación así. Esto también hace la reflexión ética cuando uno presenta un proyecto. ¿Qué hago cuando se me pasa esto? ¿No? Y cuando uno trabaja violencia de género o situaciones de abuso, es probable, pero también cuando no. También cuando no. O sea, cuando trata de otro tema también pueden aparecer estas cuestiones. Entonces me parece que también es esta cuestión de tener alguna institución o algún grupo, alguna cuestión de reflexión sobre esto, digamos, a un profesional que pueda ayudar mejor que uno. Sí está esta cuestión que decía Bettina, digamos, uno en esta situación
tiene la obligación de hacer una denuncia con esta situación. El tema es cómo es esta situación. En el caso de la escuela, de las instituciones, uno tiene otras herramientas que hacerlo directamente. En el caso de sociedad civil directa, perdón la expresión, pero si uno entrevista a la gente suelta por el mundo, ahí uno tiene que armar esas redes y es un poco más complicado. Pero es interesante el tema, me parece que es un tema fundamental en los consentimientos éticos, no solamente para la cuestión de abuso sexual y de violencia, sino para todo, que tiene que ver con esto, con tener respaldo. Uno, como decía Pablo recién, no es docente, muchos de nosotros tampoco somos psicólogos. Hay cosas como que no digamos, exceden. Vamos, hacemos la entrevista, esperamos alguna reacción, pero no una reacción que desencadene. Esto es la cuestión de los potenciales riesgos, ¿no? En ética es potencial riesgo. Es un potencial riesgo que estamos generando en la otra persona porque por ahí con una pregunta que a nosotros nos parece pava, disparamos una cosa complicada. Entonces tenemos que estar atentos a este tipo de situaciones, ¿sí? Y para eso las tenemos que tener pensadas de antes. No sé, me acuerdo de una investigación con Mario Pecheña hace mucho tiempo con la cuestión de personas viviendo con VIH, había gente que recién se enteraba y no sé qué cosa, y digamos, podía llegar a aparecer esta situación complicada y había como, no sé, teníamos como nuestro backup, ¿no? Mucho de eso eran agrupaciones de personas viviendo con VIH que podían asesorarle y contarle más o menos cómo era. Muchas veces este tipo de organizaciones de la sociedad civil también pueden dar una mano en algunas cosas, ¿no? Pueden ayudar, tener ese contacto, decir, bueno, ¿qué hago con este caso? Pero me parece que es un tema interesante, me parece que es un tema, digamos, que hay que tenerlo, principalmente eso, que hay que tenerlo pensado antes, no desayunarse con esa situación en campo. Tal cual. Y qué importante la dimensión colectiva, ¿no? Esto de compartirlo al interior del equipo y entre investigadores, porque son bien complejas y situadas y vale la pena retomarlas desde ahí, desde las dinámicas institucionales, sociales y también nuestro lugar en ellas. Así que está muy bueno. Bueno, muchas gracias, Pablo, por compartir esto. No solucionamos nada, pero bueno, esa era la expectativa. Abrir. Ahora pido disculpas, pero paso a la otra, al otro tema o a la otra pregunta, así tenemos tiempo para compartir las de todos. Que la lea Dale. dice, ¿cómo pensar el requerimiento de consentimiento informado para etnografías virtuales en espacios online de acceso público? Esa también es otra temática bien interesante. Bueno, vayan pidiéndome la palabra, si pueden por el chat, y si no, me saludan, si los veo. Si está presente quien la planteó, por ahí también lo pone un poco más en contexto, ¿no? Dale, Santiago, acá está Santiago, sí que puede ampliar. Gracias, Santiago, paso palabra. Hola, sí, fue medio sucinta la pregunta, así que con gusto puedo ampliar. No, esto surge a partir de algunas investigaciones que ya hice, que ya dirigí y de un interés por continuar trabajando con la herramienta de la etnografía virtual, donde, bueno, no hay, estamos viendo que no hay mucho reglas de oro aplicables a cualquier situación. En el terreno de la etnografía virtual me parece que mucho menos, porque, bueno, un terreno bastante más reciente y donde es más complejo el manejo de las identidades, del consentimiento informado, cómo pedimos un consentimiento informado en una plataforma de 2 millones de usuarios, cómo manejamos las identidades en una plataforma, por ejemplo, donde ya se presupone que hay un anonimato, donde, no sé, los usuarios se llaman XX2215. Nada, esas cosas me fueron surgiendo con la investigación que ya conduje en un foro de clientes de comercio sexual, donde la premisa era el anonimato, y
pero además donde surgía algo que de alguna manera me proporcionaba una lógica de la propia interacción de los participantes del campo que habilitaba un poco mi trabajo ahí, que era, había una expectativa normativa en el foro de que había gente mirando, había gente participando, o sea, observando en el foro y que no eran participantes del foro. Eso era una expectativa del foro. Pero bueno, el caso de este foro es un caso particular. Mi pregunta apunta más en general a cómo se piensan estas cosas en el terreno online, donde digo, la accesibilidad muchas veces es pública. En un punto podríamos pensar que cuánto diferiría de ir a una plaza y observar lo que pasa en la plaza. Entonces nosotros no iríamos a una plaza y pediríamos consentimiento informado a cada persona que va pasando por la plaza. Nada, son como un manojo de preguntas que se me abren. Empecé a trabajar de esta forma hace algunos años, hace poco en realidad, combinándolo con entrevistas, donde en las entrevistas, bueno, es un terreno mucho más familiar y donde sabemos más claramente que la herramienta del consentimiento informado me parece que sí es mucho más efectiva y mucho más propicia usando esa técnica. Luego, en este otro terreno es como que se abren más incógnitas y mi única guía más clara, porque también viendo los otros trabajos de lo que hay trabajado sobre etnografías virtuales, no hay un acuerdo claro. Por eso mi guía ha sido siempre seguir más la lógica de los propios actores del campo que algo que yo pudiera externamente proponer como un patrón ético. Gracias, Santiago. Muchas gracias por esto. Bien interesante, pues todo un terreno aparte que está creciendo este tipo de investigación a ritmo muy acelerado, así que es muy, muy interesante. ¿Alguien quiere compartir experiencias o impresiones en relación a esta cuestión? Y a mí me intriga saber, Santiago, cómo resolviste vos en tu investigación. Finalmente trabajaste, si te entendí bien, no hubo tanto problema en mantener el anonimato porque ya la participación en esa plataforma suponía cierto nivel de anonimato. ¿Esto es lo que estás planteando? Sí, de hecho era súper anónimo. Si yo quisiera saber quiénes son las personas en la identidad offline, digamos, de estas personas que participan en el foro, me sería francamente imposible. Ellos mismos toman estos recaudos mucho antes que yo. De todas formas, al momento de publicar este trabajo, nosotros igualmente cambiamos los nicknames, buscamos formas donde en realidad no había en ningún lado ningún resquicio en lo que ellos decían, no había ningún resquicio para conectar esa identidad online con su identidad offline, pero de todas formas, justamente como era imposible obtener consentimiento informado de millones de participantes, algunos que habían escrito cosas en el foro hacía 5 años y donde ya no estaba más. Entonces, el mecanismo fue también cambiar los nicknames usando algo que evocara al nickname cuando tenía un contenido más o menos significativo el nombre del usuario y a nosotros había un rédito analítico, buscábamos construirle un seudónimo que de alguna manera espejara esas características que analizábamos. Más o menos de esa forma resolvimos. Yo quería una preguntita. Sí. ¿Vos participabas de ese foro? O sea, una cosa es observar y otra cosa es participar, ¿no? Si vos podías observar sin registrarte, digamos, con un nickname,
para seguir esos Claro, diálogos. O si vos posteabas claro. cosas, porque ir a observar una plaza, que es tu analogía, no sería una etnografía, ¿no? Sería una observación en un lugar público. Se supone que cuando uno habla de etnografía, habla más de observación participante, participar de alguna forma, no solo como observador, digamos, ¿no? Entonces, por eso me generaba duda el tema de tu participación en el foro. Sí, no, nosotros claramente no participábamos, y por eso digo que ahí lo que optamos fue, sobre todo no participar, porque nos parecía que de esa forma nosotros ocupábamos la categoría que generaba, que formaba parte de las expectativas normativas de la interacción en el foro, que es, ellos lo llamaban los muditos. Hay un montón de muditos. La gente que entonces está ahí y nunca dice nada y no sabes ni siquiera que están ahí, pero ellos, entonces eso fue como decir, bueno, ok, no estoy acá generando una disrupción de la interacción que se está dando, hay algo de forma parte de las expectativas de estos actores que haya gente observando. Entonces, sí, claramente no participamos. Sobre lo de llamarlo etnografía u observación, sí, puede ser. En realidad, poca gente lo llama observación en el terreno. Cuando la gente que trabaja etnografías virtuales, yo la verdad tomé ese nombre porque vi que es el nombre que se pone. Sé que hay toda una serie de debates en torno a qué podemos llamar etnografía y qué no, pero en las investigaciones o por lo menos lo que yo conocí de investigaciones online, digamos, siempre es llamado etnografía, más allá de que muchas veces, yo diría la mayor parte de las veces, la gente no participa de los campos que está investigando. Sí, hay límites difusos. El mundo virtual es como que trastocó muchas categorías, pero bueno, y hay muchos debates, no solo éticos, sino esto, ¿no? Terminológicos, de cuándo podríamos hablar de una etnografía más parecida a lo que sería una etnografía offline, con esto de una participación, ¿no? Y tipo de participación mediado por esas plataformas. No, a mí me queda la pregunta si vos decís, sí, o sea, parte de ese mundo interactivo que vos observabas en el foro es que había gente que participaba como observadores, digamos, ¿no? O sea, que no tenía una participación activa, pero se sabía que estaban ahí observando todos esos intercambios. Ahora, yo me pregunto, si también dentro de esas expectativas estaba que esas observaciones fueran después trabajados como datos en el contexto de investigación, ¿no? Por ahí, eso es una pregunta que me surge. Exactamente. Eso fue un gran, ¿cómo diríamos? Un gran respaldo a la decisión que estábamos tomando fue leer en varios hilos comentarios como, sí, acá viene un psicólogo y con esto se hace un banquete, un historiador tendría que llevar el recuento de todas las cosas que han pasado en el foro. Entonces, hay una expectativa de que en realidad la gente que trabaja etnografía virtuales dice que hay algo de los internautas o les internautas que hay una expectativa de que no sabemos quién puede estar, nunca sabemos quién puede estar leyendo lo que escribimos, viendo lo que posteamos. Entonces, ahí en el foro puntualmente sí yo leía estos comentarios y decía, ok, bueno, no estoy acá haciendo algo que no sea algo esperable para quienes están escribiendo, saben que esto puede estar sucediendo. Luego, por eso mi pregunta era también para pensar en otros contextos
donde no necesariamente puede suceder eso. Esta expectativa más difusa de no sabemos quién puede estar del otro lado, ¿cómo la podemos leer? ¿Podemos leer eso de alguna forma como una especie de consentimiento difuso o no? Ahí ya, en la investigación que hicimos en el foro, hubo como algunos pequeños indicios que nos trazaron un camino y más o menos logramos resolver los dilemas que se nos planteaban. Ahora digo, bueno, si voy a seguir trabajando con esta herramienta, que me parece una herramienta muy potente, más a partir de la pandemia para acá, ni hablar. Bueno, cómo tengo que buscar indicios en otros terrenos, en otros campos, en otras plataformas? ¿Qué pautas debería tratar de, Mira, por lo menos rudimentariamente, tener? a mí me parece que es un poco como este principio general de todo es situado, o sea, tenés que ver en qué otra plataforma estarías interesado. Y bueno, hay debate. Hay como, están los principistas que siempre hay que pedir consentimiento informado, por más que esa información circule en plataformas que son de acceso público, siempre que se pueda, ¿no? Porque si podés identificar a quién pedirle el consentimiento para participar de tu estudio. Otros que hay que ver justamente en qué contexto de investigación y esto de evaluar riesgos y posibles riesgos para los participantes, porque está esta cuestión de que hay gente que, digo, uno de los debates que hay es si la gente tiene realmente conciencia, por ahí en ese tipo de foros o comunidades sí lo tienen claramente, por lo que vos decís, pero en otros espacios, de si lo que publican realmente tiene el estatus público, ¿ves? Y que cualquiera lo puede utilizar, cualquiera puede acceder a él y puede utilizarlo para distintos fines. Entonces, creo que como el principio más de cuidado sería, bueno, para cada proyecto verlo y cuando obviamente interactúas con las personas de manera online, tenés que pedir permiso. Eso está más que claro. Y antes de pasar a la última cuestión que nos compartieron, tomo totalmente lo que dice Bettina y te iba a recomendar, hay bastantes artículos sobre Facebook y el tema de consideraciones éticas, pues yo creo que tiene que ver con cada plataforma, y que vos lo marcaste desde el principio, de manera situada, las lógicas de los actores, cómo somos percibidos los que somos observados, y todas estas reglas y estas codificaciones y normativas que organizan las interacciones en ese espacio. También ha habido discusiones en torno a Facebook y específicamente artículos que analizan consideraciones éticas con, por ejemplo, con el uso de Facebook. Y es bien interesante porque algunos argumentan, como decía Bettina, es zona de discusión, qué tan público es y qué es lo público de lo que hay en Facebook. Si son los textos, si son las imágenes, si tenés que anonimizar, hasta dónde. Pero me parece que este terreno que está, Santiago, es bien interesante, bien rico, y se están empezando ya a producir hace un tiempo discusiones éticas en clave de hasta plataformas distintas, porque son otras reglas de juego. Y otro tipo inclusive de material, ¿no? El material visual, lo textual, si también se parafrasea y cómo eso te juega en contra de un análisis discursivo, etcétera. Hay un montón de cosas que son bien ricas para seguir explorando. Bueno, pasamos al último tema, ¿les parece bien? Muchísimas gracias por todo este detalle que compartieron de esta situación, que nos viene muy bien. ¿Querés leerlo vos, Hernán? No me acuerdo si me tocó a Bueno, mí. este que es largo lo leo yo. Gracias, Donalia. Leo. Investigo sobre interacciones entre personas trans y otros desconocidos en espacios públicos urbanos y otros espacios con dinámicas similares. Para comprender mejor la dinámica de las interacciones entre desconocidos, no solo entre trans y cis, sino entre desconocidos en general, como parte del trabajo de campo, mientras realizo actividades cotidianas que implican espacios públicos urbanos, como viajar en transporte público y espacios similares, aprovecho para observar cómo se comporta la gente en esos espacios y situaciones. A veces, mientras me encuentro realizando estas observaciones participantes, aparece gente que por su apariencia entiendo que es trans.
Entre esas observaciones cuenta una que realicé en la sala de espera de un consultorio médico, donde esperaba que me atendieran, en la que sin preverlo apareció alguien que por su apariencia me pareció que era una persona transfemenina. En un momento incluso conversábamos brevemente sobre lo larga que estaba haciendo la espera. Supongo, ¿sigue este o hasta ahí? A ver, perdón, porque como era larga, creo que no entró por la cantidad de caracteres. A Bueno, igual ver, creo que la idea está, ¿no? Es la cuestión de personas desconocidas en la calle y lugares semipúblicos, como puede ser una sala de espera, ¿no? Parece que ese es ahí está. el planteo. Ah, Perdón, no había entrado la bien. segunda parte del mensaje por la Así extensión. era sobre los motivos por los cuales en ningún momento le dije a esa persona ni al resto que estaba observándoles, al igual que al resto de las observaciones en esas circunstancias. Mi duda es sobre la forma de proceder éticamente en este tipo de situaciones en las que no hay más relación con las personas observadas que las circunstancias compartidas y los intercambios son necesariamente superficiales. Por lo que entiendo identificarse como investigador que está observando iría contra la naturaleza de este tipo de intercambios. ¿Qué les parece? Algunas vinculaciones tiene con el tema que entendemos por público, ¿no? En el espacio público, antes era el virtual, acá es el espacio público, no sé si decirle real, pero cara a cara más tangible, material. Y estos eventos, estas situaciones en donde estamos haciendo trabajo de campo, ayer hablábamos con el equipo que uno hace trabajos de campo en la vida misma, ¿no? Cuando va al médico, cuando saluda, cuando habla con los sobrinos y le hablan de la escolarización, hay momentos y experiencias que nutren también problemas y modos de trabajo en investigación, aunque no estemos estrictamente haciendo trabajo de campo. ¿Algún comentario o reacción en relación a esto que está compartiendo? Creo que era Gabriel, ¿no? ¿Estás ahí, Gabriel? Sí, Ah, Gerardo. Sí, o sea, era en general esto que me sucedía por ahí cuando observaba, pero justo me pasó esta situación que me generó duda, porque en un momento incluso estuve conversando con esta persona que encima me manejo siempre en un terreno de apariencias, porque uno nunca sabe, y sería súper desubicado preguntarle a la otra persona, vos sos trans, te puede observar, o sea, se rompe la dinámica de la interacción propia entre personas desconocidas en espacios públicos y semipúblicos. Entonces era como, no sé, era muy rara la situación cuando la experimenté y no sabía por ahí si correspondía que dijera algo. Era muy extraña la situación, por eso me interesaba por ahí compartirla un poco. Es distinto de, por ejemplo, cuando me ha pasado que voy viajando en el subte y veo una persona y observo como observo cualquier otra persona, pero en esta situación en donde hubo como un intercambio, aunque como digo ahí fue un intercambio propio de esa situación, o sea, cuando uno está en una sala de espera, por lo general habla de lo larga que se hace la espera y habla de por qué está en ese lugar, digamos, pero no hubo más que eso en el intercambio, pero era extraña para mí la situación. está muy buena, está muy buena. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere compartir alguna perspectiva? Yo tengo un comentario general por ahí que, bueno, la cuestión del espacio público es público, ¿no? Digamos, y como decía Analia, muchos de nosotros, digamos, una vez que tenemos un problema de investigación, no puede ser problema, pero un tema en la cabeza, miramos todo el tiempo eso, ¿no? O sea, qué sé yo, familias o madres cuidando hijos, padres cuidando hijos, vamos en la calle y vamos pensando en eso, digamos. La observación en sí sería una observación no participante, no nos vamos a meter acá participante, no participante, pero ahí, digamos, el estar atento, digamos, es como uno ya desarrolla una sensibilidad de investigador y en todos lados se encuentra eso, ¿no? Entonces, creo que en ese contexto una cosa es ver ahí a alguien en la calle, ¿no? Digamos, o observar en la calle, por más que uno después tome alguna nota, que puede ser un insight
¿no? No sé si eso va a ser la investigación. Puede ser como contexto de descubrimiento, creo que era Popper o Kuhn, uno de estos, pero era esta cuestión de, bueno, esto le sirve para después hacerse mejores preguntas o para cuando uno está haciendo entrevistas pensar en algunas cosas que, digamos, uno vive, además el investigador vive y vive como investigador también, entonces pasan esas cosas también, es parte de la vida, ¿no? Eso por un lado. Después lo otro, lo de la sala de espera y el diálogo, ya es como otra cosa, ¿no? Porque por ahí es como un espacio semipúblico, digamos, porque los que están ahí están esperando. Y también una cosa es observar solamente, digamos, y otra cosa ya es la interacción, ¿sí? Si es una interacción, estoy diciendo mis apreciaciones, pero digamos, acá es como, es esto, me parece que hay como una zona gris en cuanto uno empieza a investigar al otro, ¿no? En cuando se transforma en una situación de investigación. Obviamente, si lo voy a grabar lo que está diciendo, tengo que, que decir que estoy haciendo mi investigación y que estoy grabando son dos consentimientos diferentes, ¿no? Primero que yo decir que estoy investigando y después decir que lo voy a grabar. Pero digamos, en este contexto hay que ver en qué medida, digamos, estoy hablando de qué cosa el clima, ¿no? O cuánto hay que esperar es una cosa, qué sé yo. Uno toma notas, qué sé yo. Ya está acostumbrado a notas mentales, digamos. Puede quedarse con alguna palabra que le termina resonando y después la retoma en su investigación y lo hace y lo pregunta a una entrevistada. Creo que ahí es en el contexto, digamos, hasta qué punto, digamos, es esta interacción, ¿sí? Si es una interacción, ¿no? Son cosas que me parece que sí, es como una zona, el otro día hablamos del contexto, es como una zona gris ahí, ¿no? Pero el gris depende de cuánto implique esta conversación con el otro, la otra. Sí, es interesante porque en este caso, por lo que vos contás, Gabriel, nadie pidió la palabra, por lo que vos contás, Gabriel, fue una interacción puntual, acotada, que después no la continuaste. Si después continuaras esa relación, inmediatamente para incorporarla como parte de una situación de investigación o parte de un campo, tendrías que rápidamente decir quién sos. Para poder advertir y darle la posibilidad a la persona que continúe con ese vínculo que para vos es una situación de investigación en los términos en los cuales estás planteándolo. En esas situaciones, clara, es una situación gris, pero me parece que puede ser esto. Uno va por la vida y está atento a un tema, a una problemática, y no todo el tiempo estamos pidiendo consentimiento, porque es lo que decís vos, hay un fluir de la interacción espontánea, no premeditada, que se da y que puede ser muy valiosa de manera de conseguir una entrada a ese tema que te preocupa desde otro lugar, que después tomas notas, que claramente no grabás, como decía Hernán, ¿no? Pues si vos te pones, bueno, aprovecho y utilizo el celular para grabarlo, bueno, eso sería un problema ético, ¿no? No podríamos hacer eso. Nos encantaría, porque nos dice algo maravilloso, hay que apurarse a hacer las notas. Pero me parece que en este sentido, en estas interacciones que son espontáneas, que acontecen en la vida, porque vamos viviendo y no podemos no ser personas, aparte de ser investigadores, no estaríamos, me parece a mí, pero esto es para seguir, no estamos cerrando, sino pensando con ustedes, no habría un problema. Sí habría un problema si con esa información que estás trabajando, después, no sé, seguís a esta persona y empezás a establecer una relación porque te interesa, o sea, utilizar a la otra persona para tu investigación, ahí sería un problema. Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando develar y decir lo que estás haciendo, porque es una interacción que empieza y termina en 5 minutos en un lugar, me parece que no tendría sentido siquiera develar tu identidad, porque arruinaría esa espontaneidad de algo que es estar viviendo y anotando en algún lado de la cabeza lo que te acontece. Sí, Betina, paso palabra. Hay un Sí, comentario de Anaí también, Anaí Perfecto. y Betina, y después una pregunta de Miguel. Así que bueno. me parece vamos en ese orden. Gracias, Hernán. Bien, sí, me parece re pertinente esa reflexión sobre en qué momento romper la espontaneidad para dar cuenta que estamos en el marco de una investigación. Pero en el caso de Gaby, creo que también hay como una complejidad
no sé, teórico-metodológica, porque si entendemos en el caso de la investigación del que la identidad trans es una identidad 100% autopercibida, es muy difícil entonces asignarla desde afuera. Entonces ahí creo que el diálogo también sería pertinente en ese otro sentido, porque si el objeto de nuestra investigación es la identidad trans en la esfera pública, solo asignarla de manera externa es complejo. Entonces creo que ahí quizás algún tipo de intercambio sería pertinente para ver, bueno, cómo se identifica a la otra persona o cómo vamos a definirlo trans desde la apariencia. Nada, ese comentario. Gracias, Anaí. Sí, es súper ¿Quién interesante lo seguía, que Miguel decís, o Anaí. Betina? Me parece que a mí, ¿no? Ah, Bárbara. Betina. Sí, dale. Ok. Betina y después Miguel. Lo que vos decís, lo que vos apuntás, Anaí, en este contexto particular es muy importante, pero aparte, bueno, volviendo a esa conversación ocasional, ¿no? Más allá de que no sea disruptivo, un experimento de ruptura, esto de que una conversación espontánea, ponerte así, mirá que yo soy investigadora o investigador, lo que vos me digas. Sí me parece que sí es algo muy ocasional y muy común que puede suceder en una sala de espera y no te está dando ninguna información comprometedora para la persona, por más que no haya forma de identificarla. Yo creo que, no sé si vos apuntabas a eso también, que podrías incluir ese mini diálogo de manera contextual entre tus datos. Yo no veo ningún problema realmente. Miguel creo que tenía la palabra. Hola, buen día, ¿se escucha? Sí, te escuchamos, Sí. Miguel. Genial, buenísimo. Me presento, yo soy Miguel Ábalos, soy antropólogo, trabajo en el IESI, en CONICET UNAM Misiones. Y bueno, me pasó algo similar a lo que señalaban sobre una conversación esporádica, casual, haciendo trabajo de campo en un asentamiento, en una villa, Camposadas. Y bueno, mi pregunta iba por ese lado, sobre, bueno, ¿qué hacemos ahí, no? Forma parte, bueno, pero ya Betina ya respondió que sí, que puede formar parte de nuestro corpus de Es mi datos. opinión, perdón, es mi Sí, opinión. Me ha me pasado en la parece investigación. me parece que iría por ahí, ¿no? Pero por otro lado también quería aprovechar la oportunidad de conversarlo con ustedes y presentarles esto. Eh, Mi proyecto está aprobado, está encaminado, ¿no? Como un proyecto de investigación en salud, pero devino en otra cosa. Eh, Se convirtió en algo más así como relacionado con la antropología política, en una forma de organizarse que encontré en la comunidad y que tiene que ver con la salud, es decir, un grupo de madres que se organizaron y hacen algo así como promoción, como atención primaria de la salud, pero no es específicamente sobre salud, no trabajamos, no hablamos sobre enfermedades con ellas, es decir, no hay datos sensibles. Así que yo entré en crisis y digo, no sé si hay que hacer consentimiento informado acá. Eh, la verdad es que por eso les digo, no me estoy encontrando con datos sensibles, sino con formas de trabajo social dentro de un asentamiento es un barrio precario, digamos. ¿No? Devino en esto mi investigación. Gracias, Miguel. ¿Alguien Una quiere Ustedes pregunta, por perdón, escucharme. para aclarar la pregunta, Miguel. La pregunta es si necesitas un nuevo consentimiento informado a partir del cambio de dirección de la investigación o si necesitas consentimiento informado en general. Yo digo, necesitaría consentimiento informado. A mi Siempre, entender, siempre. Consentimiento firmado. informado, perdón, hay cosas que sí y que no, pero consentimiento informado siempre que tenés una entrevista o mismo en una Sí. encuesta, tenés que presentarte, decir quién sos, decir que vas a mantener No, eso la... sí, eso está claro. Eso Eso es el siempre. consentimiento informado, eso es el consentimiento Sí, informado, nada más que eso. perfecto. Ahora yo digo, firmado en Bueno, vea, eso depende, ahí ya tenés como una cosa. El tema es muchas veces aparece, que sé yo, ahora contra esta cuestión del Zoom, a veces aparece la cuestión grabada, pues digamos, si no se lo tenés que mandar el archivo a la persona
y después te lo tiene que devolver firmado, entonces muchas veces uno le puede leer el consentimiento y le puede decir, bueno, usted acepta estas cosas y la persona dice sí, queda grabado que hay un consentimiento informado. Digamos, no necesariamente en papel. Sí tiene que haber algún registro tuyo también que hace la auditabilidad de la investigación. Esto también en algún lado escribía Ana, la cuestión de que también hay una cuestión que tiene que ver con la publicación de tus resultados. Digamos, vos tenés que tener determinados documentos para decir, bueno, acá todas Registro. estas personas tuvieron registro. Para todas estas personas tuvieron, digamos, les fue leído el consentimiento informado, ¿sí? A veces hay Entiendo. cuestiones que hacen al caso, eso también es como decir, hay cuestiones que hacen al caso, por decir, bueno, le estás rompiendo el anonimato, por hacer la persona firmar y por ahí le estás diciendo que va a ser anónima y justo está rompiendo la confidencialidad. Entonces, a veces hay que trabajarlo con cuidado, pero algún tipo de registro en el que diga, puede ser a veces es el mismo entrevistador que se compromete a que está haciendo el consentimiento informado, mucho mejor si hay algún registro de eso. Hace la auditabilidad que después te va a servir, digamos, no solamente para la investigación, si es auditada por tus directores o quien sea, sino también por la cuestión de las publicaciones, porque en muchas publicaciones, en muchas revistas, te piden que ese proyecto haya pasado por comité de ética o haya tenido los consentimientos informados correspondientes. Así que ahora, digamos, en el país, digamos, en Argentina, todavía no hay tanta tradición de consentimiento informado, pero siempre tiene que haber consentimiento informado, siempre que hablas con una persona, tiene que haber un consentimiento informado. ¿Sí? No, digamos, eso, no sé si hay una... Ana, tiene una palabra. Sí. Muteada. Sí, ahora, Miguel, justamente, hay veces confundimos, y bueno, les pregunto a ustedes si no es así, las temáticas con los consentimientos. Dice, si no es salud, no necesito, y si es política, sí. Y si fuéramos a un tema epistemológico también, nos remontaríamos a Virchow, que decía que la medicina de salud es política en gran escala. Sí, esto es 1848. Y si fuéramos a Floreal Ferrara, también nos demostraría que la salud es política. Y todas nuestras investigaciones nos demuestran que contienen relaciones de poder. Así que, como dijo Hernán, a mí me parece que una de las maneras más, no quiere ser ética, pero las maneras correctas de llevar adelante cualquier investigación es que nuestros interlocutores, hoy trato de no usar la palabra informantes, nuestros interlocutores sepan que estamos ahí para realizar una investigación de orden académico, que vos y yo sabemos que cuando entramos en el primer nivel de atención y particularmente en los centros de salud, siempre se piensa que va a haber una auditoría o que nos mandaron del gobierno. Entonces, ya es toda una tarea eso como para que no hayamos explicado los principios de nuestra investigación. Y como dijo Hernán, esta alcanza a todas, no solamente a salud. Hay veces creemos que, para mí, desde mi punto de vista, y me hago cargo de lo que digo, porque trabajé en una revista sobre bioética durante 14 años, muchas veces en medicina se confunde una situación de orden burocrática y derivada de una necesidad de la industria farmacéutica con una situación de orden ético que nos tendrían que abarcar a todos los que investigamos. Pero también hay veces ocurre que hacemos como un epistemocentrismo, un no sé qué, sería otro centrismo ¿cómo sería? Disciplinarocentrismo, en donde creemos que haciéndole firmar a la gente, todo el mundo entiende, y yo hago esa reflexión, autorreflexión o reflexividad acerca de mi propia experiencia en el sistema de salud, en el subsistema público-privado y de obras sociales, en donde firmamos muchas veces consentimientos que decimos no, y actualmente no tendríamos que firmar consentimientos que vayan contra nuestra propia voluntad y por ejemplo, no tenemos por qué firmarlo para que nos extraigan sangre para la detección, la serología para HIV.
Eso estamos en nuestros derechos, pero muchas veces nos hacen firmar que nos atenemos a los riesgos de la operación y es mentira, porque la operación puede haber consecuencias en donde hay una impericia y nosotros no estamos firmando que, ¿entendés? Y sin embargo nosotros todavía no somos competentes universitarios en el tema, etcétera. ¿Cómo más lo va a hacer una persona con la cual estás Verdad. trabajando en situación desventajosa? Es decir, ahí tenemos que redoblar mi experiencia, ¿no? Y aún así, todavía nunca alcanza. Lo bueno de tuyo y mío como antropólogos es que nunca terminamos de la relación con nuestras unidades de estudio y nuestros interlocutores, porque generamos un vínculo que hace que, mira, pasó tal cosa, no podés venir, vení a territorio, hacemos extensión y la extensión ya queda un vínculo. Esas cuestiones son diferentes a los demógrafos y a sociólogos, así que yo creo que también los campos hay que tener en cuenta además de los contextos. Gracias. A ustedes. Muchas gracias, Ana. Muy interesante. Bueno, nos quedan 5 minutos, así que me parece que es más un momento de cierre. No sé si mis colegas del comité quieren decir algo, pero ya estamos en tiempo de cierre. No, bueno, yo quiero decir que fue súper interesante, para ir cerrando, que agradecemos muchísimo la participación de todos y todas que nos hayan mandado antes algunas situaciones o reflexiones sobre la propia práctica, que siempre es muy inspirador. Y, y bueno, que nosotros como comité de ética realmente aprendemos mucho de todas las revisiones que hacemos de proyectos de nuestros colegas, ¿no? Digo, nos dispara a nosotros reflexividad sobre nuestras propias prácticas. Así que bueno, si bien tiene un lado como más burocratizado de trabajo, también tiene toda una instancia de intercambio y de aprendizaje entre colegas, ¿no? Lo que hacemos en el comité, y esperemos, bueno, tener más actividades como estas, que resultaban súper interesantes. Y gracias a todos y todas por participar. Esperemos que la próxima sea presencial. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más, pero muy agradecidos. Hernán, ¿querés decir algo más? No, gracias por la participación. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos en nombre del Comité de Ética y también del Instituto. Nada, la generosidad de compartir y de pensar en voz alta estas cuestiones que son importantes, consideramos muy vitales y que a veces no hay tantos espacios para hacerlas visibles y hacer este tipo de ejercicio. Y fue una forma de compartir también nuestro modo de trabajo y la forma en que entendemos el Comité de Ética y esto que es una labor colectiva, colaborativa, reflexiva y atenta a los contextos y como también decía Ana, también las diferencias, las disciplinas, ¿no? Y también las historias que nuestro campo tiene, la problematización de las consideraciones éticas. Bueno, les mandamos un abrazo la próxima vez con Medias Lunas. Gracias por los mensajes que nos están mandando en el chat. Y hasta siempre y seguimos en contacto y bueno, hasta pronto.